De la tarde vamos a escuchar el comentario de Susana Gotró de Win. Gracias. Mira, me han preguntado y estaba invitada a un espacio y fui, me sentí muy bien. Y ahí me hicieron una pregunta que ya me habían hecho y yo había como barajado hablar porque tengo cuidado, intento, todo el mundo chipea, ¿verdad? Y yo soy un ser humano y soy emotiva, pero con mis años en la comunicación he aprendido a tener cada vez más cuidado para expresar o referirme a temas que son complejos. Que hay gente que rápidamente asume un tema de algo bien complejo y da una opinión. Y es sobre el acuerdo de fideicomiso público irrevocable de administración, inversión, fuente de pago y oferta pública que se constituyó para la administración de las centrales que constituyen el proyecto de Punta Catalina. Primero traté de tener acceso al acuerdo, efectivamente lo estuve leyendo más o menos en su totalidad. Es un acuerdo de 48, 50 y pico de páginas para ver la naturaleza. El fideicomiso, señores, es un mecanismo que está establecido por ley, una ley que ya tiene 10 años de fomento a las hipotecas y los fideicomisos para el desarrollo económico. Ahora, dentro de los mecanismos legales, del mecanismo legal del fideicomiso, está el fideicomiso público, que en muchos países de Latinoamérica está sirviendo para la gestión, administración y sostenibilidad de esos bienes públicos. Inclusive países que tienen una economía parecida a nosotros tienen un 19, un 20%, hasta un 60% con relación al PIB de los bienes públicos bajo esta modalidad de administración. Nosotros apenas tenemos un 5%. Y es de reciente constitución, implementación. ¿De qué se trata? ¿Se transfiere la propiedad de Punta Catalina como se ha dicho? Pues no, señores. No solo no se transfiere, se preserva en un patrimonio exclusivo que se llama el patrimonio fideicomitido. Ahí entran todos los bienes que conforman Punta Catalina, que no solamente son estas dos centrales que lo conforman desde el punto de vista grueso, también son sus anexidades, los inmuebles que lo soportan, su puerto donde se recibe, su puerto carbonero, los sistemas de almacenamiento, de distribución, los transformadores, los equipos, todos los que conforman ese proyecto. El Estado también aporta a ese patrimonio $1 millón y 100 millones de pesos. Y van a conformar ese patrimonio. ¿Quiénes forman parte? Bueno, el fideicomitente es el Estado, es el beneficiario final y el dueño de esos patrimonios que ahora se afectan y salen de manera momentánea del manejo directo del Estado para integrarse a ese patrimonio que lo va a manejar y va a tener el control y va a estar afectado en favor del mismo Estado, que es la fiduciaria, es Banco de Reserva, que ya ustedes saben cuál ha sido su nivel de solvencia, de credibilidad y de manejo. El fideicomitente aportante CDE, que va a camino a desaparecer porque él es que tiene hasta ahora, a través de su consejo de liquidación y demás, el manejo y el control de esos bienes que van a conformar ese patrimonio. La fiduciaria, ya le dije, quién va a ser el fideicomisario, que es también el mismo Estado, el Ministerio de Hacienda, quien tendrá el papel de, una vez terminado el
tiempo, el plazo por el que fue constituido este fideicomiso, que son 30 años, de restituir los bienes residuales que queden de nuevo a mano del fideicomitente, que es el mismo Estado, pero ya como Estado, como figura jurídica. ¿Qué se evita o qué cosas tiene esta figura jurídica? Bueno, que no se va a emitir deuda soberana, porque se tendrá que pagar tanto todos los gastos como los beneficios que deba dejar estos activos que se aportan con el mismo flujo del proyecto de la operación de Punta Catalina y sus equipos, evitándose que el Estado tenga que seguir erogando o seguir avalando deudas de ese para la operación de ese bien. Dentro de ese esquema hay lo que se llama fideicomitentes adherentes, que serían los terceros, que serían personas privadas, que podrán invertir en ese fideicomiso, pero tienen que adherirse con las mismas condiciones que este acuerdo, que le vamos a llamar acuerdo marco de fideicomiso, y que no transfiere la propiedad, que no se pierde el control de la misma, que no sale de la regulación. Todo lo contrario, hay un comité técnico que va a velar y que tiene obligaciones especiales para no solamente defender, sino hacer la operación y mandar las instrucciones para el buen manejo de ese bien. Yo soy coherente. Antes entendían que a estas posiciones que yo tenía era porque era el Estado Dominicano, era el partido mío. No, yo he estado en reforma, contrarreforma y deforma en el sector eléctrico. He visto todos los tipos y modalidades de gestión, autogestión, y conozco mucho o un poquito o tengo mi idea de cuál es el modelo ideal para administrar este tipo de bienes. ¿Cuáles críticas se le ha hecho a esto? Que entiendo que han sido muy rápidas, no que puedan o no tener valor, pero no pueden ser hechas así a la ligera. No, que el precio de los activos. Bueno, el precio que se ha puesto es el precio referencial que está en el mismo acuerdo marco, 2.340 millones de pesos a esos activos. Ahora, el mismo acuerdo establece que se tiene que hacer una auditoría financiera para establecer el valor de esos activos, que también está dentro del compromiso del pacto eléctrico y que además es necesario para recibir definitivamente la planta. Por muchas vías se necesita hacer esa auditoría financiera. Que nosotros conozcamos, se había lanzado varias licitaciones, algunas fallidas. Ya en una de esas licitaciones logró la CDEE a través de su consejo una adjudicación a una firma internacional que entiendo que ya ha empezado a hacer esa auditoría o va a empezar. Paralelamente, había una auditoría técnica funcional que también es una obligación o un compromiso de esta administración y que se había previsto en el pacto eléctrico para saber, y creo que esa es la auditoría de las auditorías y la más importante, si la planta fue fabricada conforme a su diseño técnico, a las prescripciones técnicas que estaban en el pliego de condiciones y que están en el contrato de adjudicación, porque así sí se va a saber si hubo o no esa sobrevaluación que tanto se dice, para ver la conformidad del bien, del activo, con lo que se había adjudicado. Esta modalidad son buenas. Lo que es necesario es que la fiduciaria haga su papel de administración, rinda
con las obligaciones que está establecida en el contrato. El contrato es sumamente específico en las obligaciones del fideicomitente, de la del fiduciario, del comité técnico, de qué tan vinculantes son las propuestas, las decisiones y las instrucciones de ese comité técnico, que no obligan a la fiducia a tomarlo si son ilógicas, exageradas, fuera del mandato que se le ha dado. O sea, la obligación de la conservación, de la administración, de que este bien sea conservado, es de la fiduciaria. Y el comité técnico también tendrá otro comité de apoyo, porque esta es una planta que tiene sus complejidades, y para mantener las garantías, los seguros que se han sacado ahora de incendio y líneas aliadas y demás, hay que tener y poner al frente a técnicos que sean responsables, no solamente porque lo asuman con una responsabilidad, sino porque tengan las competencias necesarias técnicas para asumir esa responsabilidad, y que las decisiones de operación y todos los otros contratos que tendrán que hacerse para garantizar la operación y el mantenimiento de esa planta se hagan de manera idónea, y asegurar la correcta operación de Punta Catalina y que se ejecuten las actuaciones que sean las que técnica y administrativamente y financieramente sean necesarias, y que se hagan las obras necesarias también para su conservación y mantenimiento, porque estas son plantas, son proyectos dinámicos que hay que mantener y irle haciendo inversiones. Esto, si no, el bien se va degradando o se cometen faltas y fallas que de verdad hacen que se pierda la inversión. De eso se trata este tipo de mecanismos. Que se pierde el control, no es cierto. Que se cede la propiedad, tampoco es cierto. Que es un invento de aquí, no es un invento. Es un estándar que está inclusive más regulado que otro tipo de contrataciones que hace el Estado, ya sea a través de concesiones o contratos especiales, como el que nosotros vimos de la carretera, que no era un fideicomiso, aunque se constituyera después un fideicomiso, pero originalmente no fue esa la modalidad de contratación. Y ahí juegan su rol de agencias del Estado que tienen, y el Ministerio de Energía y Minas también sigue conservando su rol de regulador sobre aspectos de política sobre este bien. Lo digo porque no quiero ni creo correcto satanizar un mecanismo sin conocerlo, sin ver en qué condiciones se acordó, y lo que nosotros tenemos que estar muy vigilantes, exigiendo y dándole seguimiento al cumplimiento de este acuerdo, y que la oferta pública que se haga sea la adecuada, que se logren fideicomitentes adherentes que de verdad vayan a aportar, que los mismos, es bueno decir también que los inversionistas protegidos, que los deudores protegidos, los acreedores protegidos, que como se llama, no forman parte de ese contrato de fiducia. No, ellos tendrán su garantía de pago conforme a las prioridades que dice el contrato, pero no tienen parte en este fideicomiso ni van a tener acceso a la propiedad. Estos bienes están afectados ahí, en ese patrimonio exclusivo, revestido ahí, y están en manos de la fiduciaria. Y ello es que va a garantizar y van a administrar estos bienes. Yo quería explicar esto así, voy a estar muy atenta, espero que pronto sea publicada la auditoría financiera para ver en detalle qué determinó, cuáles fueron los criterios
y cuáles han sido los hallazgos, pero más que nada la auditoría técnica funcional, porque esto va a tratar y va a sellar de una vez y por todas para que la gente sepa si se construyó, si lo que se entregó fue lo que se adjudicó o no. Veamos este proceso sin apasionamiento y démosle seguimiento, que así es que hay que preservar los bienes públicos, sin apasionamiento.